¿Quiénes están interesados en la globalización? Los grandes emporios comerciales, según ya vimos, los militares, los políticos, los países más poderosos, las religiones. Todo eso lo estamos desarrollando poco a poco en esta serie sobre hacia dónde apunta la globalización moderna. Pero hay también seres espirituales que están interesados en la globalización. Y hoy vamos a considerar qué se propone el diablo con la globalización. Para poder entender la madeja o la trama de la crisis final, tenemos que entender qué se propone el diablo con la globalización. Digamos brevemente que Lucifer fue un ángel exaltado que se rebeló en el cielo. La rebelión comenzó en el cielo. El egoísmo comenzó en el cielo. El deseo de acapararse de la atención de todo el mundo comenzó en el cielo. Sin embargo, pasó a esta tierra. Y hoy, en primer lugar, vemos que el diablo quiere que todo el mundo lo adore a través de un representante suyo en la tierra. Aquí en este mundo se juegan los principios de Dios para gobernar el universo y los principios que propuso el diablo para reemplazar a Dios en esos principios de gobierno universal. Y el diablo quiere recibir la adoración aquí en la tierra que no se le dio finalmente en el cielo y que por ello fue expulsado. Dice Apocalipsis 13, el versículo 3. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, al anticristo, a un hijo, por así decir, de este príncipe rebelde del cielo, porque Dios no le permite venir y revelarse, mostrarse a sí mismo, y tiene que hacerlo todo a través de aquellos a quienes logre influenciar y posesionarse, incluso llegado el caso de ellos. El versículo 4 sigue diciendo de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o anticristo, digámoslo, porque las bestias son símbolos, como ya vimos en otros temas, de gobiernos, de autoridades políticas, religiosas, etc. Y adoraron al anticristo diciendo, ¿quién es como el anticristo y quién podrá luchar contra él? Parafraseando el pasaje de Apocalipsis 13:4. Dice ese pasaje, el dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo. Sin embargo, opera a través de poderes terrenales. La ferocidad de los reinos del mundo está representada por fieras. Y después otra bestia que aparece más tarde, que termina hablando como dragón, aunque comienza aparentando ser como una oveja, como un cordero, dice Apocalipsis 13:12, hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. De manera que acá vemos que la intención de Satanás es que el mundo entero lo adore a él a través de un representante suyo, que también busca usurpar, como él quiso hacerlo en el cielo, usurpar las prerrogativas que le corresponden solamente al Creador. Apocalipsis 13:8 advertía, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que prestar bien atención a quién servimos, a quién adoramos en este mundo, porque de ello dependerá el destino final de cada uno de nosotros. En segundo lugar, quiere dominar o gobernar al mundo entero. Lucifer, Satanás, llamado hoy, porque se opone a los planes de Dios. Quiere gobernar a todas las naciones a través de un representante
que es el anticristo, tenemos que repetirlo otra vez. En otras palabras, aquí nosotros vemos que, por un lado, quiere recibir la adoración de todo el mundo y quiere gobernar a todo el mundo. Dice Apocalipsis 13:7, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7, se le dio autoridad, se le dio gobierno sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podemos decir un poder católico porque católico significa universal. En el punto número 3 podemos ver otro matiz. Son cosas semejantes, pero con matices un poquito diferentes. Busca la supremacía y la adoración. Ahora veamos el método mediante el engaño. En otro tema consideramos cómo engañaría el diablo a las naciones, y ya lo hemos visto. Realizaría al final grandes señales en lo que la Biblia llama falso profeta. Y tiene que ver con otro poder que aparece y que restaura el poder del anticristo romano. Y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió hacer, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen del anticristo, de la bestia, pero ahora representado como esa figura que se usa mucho de animales salvajes o aún monstruos para representar el carácter de los hombres, tan diferente al de un cordero que representa el carácter de Cristo. En cuarto lugar, Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo y busca ocuparlo acá en la tierra. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? ¿Se puede explicar el origen del mal? No. Pero se puede explicar por qué no se puede explicar. Porque el mal no tiene sentido en una naturaleza preciosa que Dios hizo. Nosotros hacemos muchas cosas raras que nadie entiende para qué son, qué objetivos tienen. Y a veces cuando uno ve algunas obras de arte ni las puede entender. Pero hay muchas cosas en la vida que no tienen explicación. Decimos de una persona que hace cosas que no tienen explicación, es cosa de loco. Así sucederá en el fin del mundo cuando Dios se encare con Satanás y le pregunte, ¿por qué te rebelaste contra mí? No podrá dar ninguna explicación alguna porque no hay explicación. Y toda explicación que quiera ser el abogado más grande de la mentira que todavía hoy predomina en el mundo, en gran medida, no tendrá eco, no tendrá respaldo, no será aceptado y él mismo quedará callado ante las evidencias una vez que las cartas todas sean puestas sobre la mesa acerca de su rebelión. Por eso dice el profeta, ¿cómo caíste del cielo? Inconcebible, imposible casi de creer. Es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, el misterio del pecado. Porque aún, querido amigo que me estás escuchando, los pecados, la maldad que tú hagas, no tiene realmente explicación a la vista de la eternidad. Perderse toda una vida eterna preciosa en un mundo de paz para seguir los deseos carnales y materiales a expensas de otros, causando daños, asesinatos, muertes y otras cosas más, en una vida que se puede volver amarga, en una corta vida como la nuestra, es entendible, no es posible de explicarlo. Decías en tu corazón, sigue diciendo el profeta, subiré hasta los cielos. ¿Hasta dónde quieren ir algunos? Como la Torre de Babel que quisieron construir. Hasta que llegue al cielo. Una figura, por supuesto, para representar el mismo espíritu de Satanás. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios.
subiré hasta los cielos. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 12 en adelante. Un quinto aspecto en estos matices que hablan de lo mismo, pero algo diferente en detalles. El diablo pone en los que ceden a su influencia el mismo espíritu de exaltación propia. Queremos conocer las obras del diablo, miremos lo que hacen los seres humanos, cómo buscan exaltarse a sí mismos. En primer lugar, a nuestros primeros padres los engañó de la siguiente manera. Génesis 3, versículos 4 y 5. Dios se había dicho que si comían del fruto prohibido, del bien y del mal, ellos iban a morir, pero el diablo les dijo, no moriréis. Y acá vemos la primera pretensión de inmortalidad natural. No existe inmortalidad natural en el alma. Eso viene de la filosofía pagana griega. Muchos creen que vamos a vivir, no importa si pasando por un purgatorio, pasando por lo que sea, o eternamente en el infierno, o eternamente en el reino de Dios. Eso es mentira. En el reino de Dios sí viviremos por la gracia de Dios eternamente, pero los que estén en la tierra o los que se hayan revelado perecerán, serán quemados, se volverán cenizas. No moriréis, sino que seréis como Dios. Todas esas filosofías orientales que pretenden desarrollar el poder de la mente, que pretenden desarrollar pensamientos y otras cosas superiores, esconden el veneno de la serpiente. Pretenden hacerle creer que uno va a pasar a una esfera superior. ¿Y cómo comenzó todo esto? Me gusta cómo lo explica Elena de White en el libro El conflicto de los siglos y también en el libro Patriarcas y Profetas, y hay otros libros más en donde ella da más detalles del comienzo del mal. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Al principio Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible para que desapareciera ese mismo descontento. Hace unos años atrás le di el libro El conflicto de los siglos a una persona de unos 70 años en la ciudad de Montevideo. Él no había profesado ninguna religión en especial. Y era en la época en donde en Montevideo había una presión política de la izquierda para tirar abajo el gobierno y hasta parecía la expresión que caiga la rosca, la tuerca. Se refería al sistema de gobierno, porque querían imponer el suyo, que era de izquierda. Y entonces, al leer el capítulo del origen del mal del libro El conflicto de los siglos, este hombre dijo, así que el diablo fue el primer comunista. Bueno, yo casi solté la carcajada, pero me contuve un poco. En realidad, el diablo podría ser considerado como el primer capitalista o como el primer socialista o como cualquier otro sistema de gobierno. Porque no hay sistema de gobierno en la tierra en donde si el corazón humano no se transforma, no se convierte y sigue siendo egoísta, que represente los atributos de la rebelión del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles, dice allí, aparentaba hacer todo lo que era posible para que desapareciera ese descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para conservar la armonía del cielo. ¿Pero de qué armonía, desarmonía estaba hablando si siempre había habido armonía? Era él que estaba introduciendo veneno. Declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley de Dios, para que libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y más glorioso.
Y sorprendentemente esto es lo que vemos hoy, aún en iglesias cristianas. Como una ancianita que fue a ver un partido de tenis y como no entendía mucho, en el momento en que guardaban silencio porque iban a reiniciar el partido, empezó a gritar, saquen esa red, ¿no ve que molesta a los jugadores? No entendía las reglas del juego. Y no se puede poner la ley de Dios a un lado. Finalmente, su corazón se llenó de amargura y resentimiento porque no pudo lograr lo que quería. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Eso pasa con aquellos que no logran sus objetivos. En las luchas, en las ambiciones, en los distintos gobiernos que corrompen el sistema democrático de muchos países, se ve también todos tratando de destruir la imagen de todos. Y a veces parecieran darse en algunos sistemas de gobierno o sistemas democráticos luchas de mafias, porque todos se acusan de un mal proceder. Qué triste que se arruine de esa forma los sistemas de gobierno que podrían permitir que se viva en paz. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. La discordia que su propio proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios y acusó luego a Dios de ser orgulloso y tirano. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar, a desconfiar de Dios. Dios sabe que ustedes van a ser como Él. Y por eso les dice que no coman de este fruto. Puso desconfianza primero y luego les llenó de una ambición de la cual no tenían necesidad porque podían estar realmente felices porque Dios les había dado la vida. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándolo en la tierra. ¿Cuál fue la solución divina? Y esto es lo más maravilloso del Evangelio. ¿Cuál es la solución divina? La muerte cruenta del Hijo de Dios mismo. Dios mismo se hizo carne y se hizo humano para dar su vida en rescate por muchos, por aquellos que quisieran recibir la redención. Y esa muerte cruenta del Redentor reveló la abnegación y humildad divinas de tal manera que el universo entero se asombró de lo que fue capaz de hacer Dios para salvar, si era posible, a un solo pecador. Se vio que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez, había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino, como lo manifestó al principio cuando instó a Caín a matar a su hermano Abel, porque su ofrenda no había sido aceptada por Dios, mientras que la de Abel sí. Se pudo ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Sí, mi querido amigo, este mundo es un libro de texto del universo. Y allí tú estás escribiendo algunas páginas también. Y tú puedes revelar el amor de Dios y el carácter de Dios si aceptas los principios de su reino. Y tú puedes llegar a ser feliz aún en medio de un mundo en rebelión, en medio de un mundo corrupto,
si realmente quieres representar el carácter de Dios en tu vida y revelar al mundo el reino de Dios, la redención, la salvación. Veamos ahora la lucha por la supremacía entre los hombres. A lo largo de todos los siglos, ese deseo de Satanás que quiso inculcar en nuestros primeros padres fue el ser como Dios o el ser superior a los demás, estar por encima de todos los demás. El mensaje final que debe ser dado al mundo, Apocalipsis 14:7, dice: temed a Dios y dadle gloria. Al único que le debemos dar gloria es a Dios, no a ningún ser humano. Porque en la tierra el diablo trata de poner sustitutos suyos para reemplazar a Dios, para que la gente ponga su atención en ellos y los admiren y se postren delante de ellos. Pero Dios se merece, como creador y redentor, nuestra gloria. Que le demos la gloria que a Él le corresponde. Un sexto punto. La tendencia de todos los que buscan la supremacía, como la tiene el diablo, es querer deshacerse de los que resisten su supremacía. Por eso Apocalipsis 12:17 dice que al final el dragón se llenará de ira contra los que honran a Dios guardando sus mandamientos y teniendo el testimonio de Jesucristo, y buscará destruirlos. Pero Dios en ese momento se interpondrá. Cuando el dragón vio que ese hijo le había sido arrebatado y lo venció en la cruz del Calvario, entonces quiso perseguir a los seguidores del Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 12 que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Al final, persiguió por mucho tiempo a la simiente cristiana, pero al final buscaría destruir a los que guardasen los mandamientos de Dios y tuviesen el testimonio de Jesucristo. No nos dejemos engañar por todas esas propuestas de amor, de bondad, de paz, de unión que se está buscando. Se volverá esa propuesta discriminatoria y terrible para aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios. La persecución inicial romana se dio en los circos romanos, quedó reflejado, patentado ese espíritu cruel de Satanás. Entregaban a los cristianos para que las fieras los devoraran. Apocalipsis 13:7 cuenta que se le permitiría al anticristo, que iba a reemplazar a los césares de Roma, combatir a los santos y vencerlos. Y durante la Edad Media, la iglesia romana persiguió y quemó en la hoguera con bulas papales y actos realmente criminales de los más atroces, cumpliendo lo que decía la profecía, que iba a combatir a los santos y hasta vencerlos. Los exterminaron en muchísimos lugares. Apocalipsis 13:15 al 17 se nos muestra que finalmente ese sería el intento último, el intento de Satanás en el fin del mundo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen, la reproducción de los principios de unión de iglesia y Estado que se dieron durante toda la Edad Media, que resurgiría, para que esa imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Sí, mi querido amigo, este mundo se está volviendo en muchos sentidos esquizofrénico. He escuchado y he leído a algunos advertir acerca de la tendencia por el terrorismo y por otras cosas en donde se vuelve la gente con más miedo, y a una fiera o a un animal con miedo hay que temerle más que a ningún otro porque se pone terrible. Ordenaba al final que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En un mensaje anterior mostramos que el sistema de boicot económico iba a ser una especie de coerción benigna, porque significaría que se dejaría morir de hambre a la persona para obligarla a obedecer antes que ir y directamente pegarle un tiro.
El diablo, en séptimo lugar, quiere hacer fracasar el plan de salvación para deshonrar a Dios y dañar su reputación del universo. ¿Por qué insiste el diablo si Jesús lo venció en la cruz y lo desenmascaró? ¿Por qué insiste en querer arruinar no solamente esta creación, sino también la obra de redención que hizo el Hijo de Dios? Como se lo ve persiguiendo a los cristianos a lo largo de los siglos durante toda la historia del cristianismo. Es porque Él quiere destruir esa obra de redención, quiere llevar al fracaso esa obra de redención, para que todos en el universo se pregunten, ¿y para qué hace tanto esfuerzo? ¿Para qué Dios dio semejante acto de dar a su Hijo y no sirvió para nada? Me hace recordar lo que pasó en Ruanda hace unos años atrás, cuando murió una mujer norteamericana joven que fue a redimir a los gorilas que estaban siendo extinguidos. Y ella se estableció sola entre ellos, aprendió ciertas artes de los gorilas de tal manera que los gorilas la conocían y defendía los derechos de los gorilas hasta que alguien la mató a ella con un cuchillo por la espalda. Como vivía sola, nadie supo hasta el día de hoy quién fue. Y vinieron grandes personalidades a honrar la vida de esta mujer, que había dado su vida por los gorilas. Y había allí un pastor adventista que había levantado una universidad adventista en Ruanda y miraba a la distancia los gorilas que estaban allí y por allí se preguntó, pero ¿y estos gorilas entendieron o entienden o saben que realmente esta mujer vino a dar su vida por ellos? Eso es lo que quiere Satanás, que nosotros no podamos entender. Hacer inútil la redención de Cristo. Que la muerte de Cristo no sirva para nada y burlarse así de Dios. Hiciste semejante sacrificio, nadie te sigue, todos me adoran a mí. Pero habrá un remanente en el mundo entero que honrará a Dios y solamente a Dios, guardando todos sus mandamientos. Se deleita el diablo en la guerra y por eso quiere dejar a Dios sin representantes en este mundo y lograr aquí la honra que se le negó en el cielo. Jesús lo llamó príncipe de este mundo. Algunas láminas que hacen del diablo lo hacen hasta casi como bonachón, como una persona vieja, y si no otras como dragones, como algo terrible. El Apocalipsis reconoce que engaña al mundo entero y se presenta hasta como ángel de luz. Pasemos ahora a considerar los grandes emperadores y lo que hicieron. Nimrod fue el primer emperador del mundo, según nos cuenta la Biblia, está en Génesis el capítulo 10 y el versículo 8, dice, el primer poderoso en la tierra. Fundó varias ciudades que pasaron a ser imperios, como Nínive dio lugar a Asiria, en la llanura de Sinar se estableció el reino de Babilonia. Satanás gobierna a través de los príncipes terrenales y se ve el carácter de ellos a través de esos príncipes a lo largo de la historia. Por eso dijo Jesús, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros, dijo Jesús, no será así, sino el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Mateo 20, versículos 25 al 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los grandes emperadores destruían la vida de la gente para poder conservarse en el poder. Y entonces, en el reino de Cristo, ahora Jesús les estaba dando un ejemplo diferente. Él iba a dar su vida para redimir. Y los que quisieran seguirlo debían estar dispuestos también a servir a la humanidad y aún a dar su vida si era necesario con el propósito de redimir a los rebeldes. Gracias al Evangelio, hay gobiernos que a veces revelan los principios del Evangelio de Cristo. En Apocalipsis 13:11 se presenta un reino, un gobierno, un sistema de gobierno que está marcado por los dos cuernos
de un cordero. Esto se ha aplicado de una manera notable por el contexto y por muchas otras cosas al gobierno de los Estados Unidos. Tristemente iba a hablar después como dragón. Pero los imperios en el mundo generalmente fueron imperios crueles. Veamos el imperio egipcio. El Estado recibe un culto y la persona que como el faraón divino encarna al Estado recibe también culto. Eso nos dice un historiador. El faraón posee el título de sumo pontífice como siendo la imagen de la divinidad y se confiere el atributo de la infalibilidad. Miren ustedes, esto proviene de los emperadores antiguos. Poder mandar. ¿A cuántos maridos les gusta mandar y que la esposa no les discuta? Bueno, no voy a entrar en esa polémica porque a veces hay esposas que discuten demasiado también. Pero gobernantes, patrones, líderes humanos, muchas veces se irritan cuando alguien les hace ver sus problemas. No tienen esa amplitud de mente o ese espíritu abierto para captar las necesidades de los subalternos. Y yo no creo que el faraón o los otros emperadores posteriores se creía realmente infalible. Simplemente querían que nadie les discutiera su gobernabilidad. La Neobabilonia, en la época del rey Nabucodonosor, que llevó ese reino neobabilónico a su altura más significativa. En Daniel 4:30 dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza de mi poder, para gloria de mi grandeza? Búsqueda de adoración, búsqueda de grandeza. ¿De dónde viene eso? Del príncipe de este mundo, de Lucifer, del ángel rebelde. Dice en el libro Las dos Babilonias: el rey de Babilonia como sumo pontífice era adorado. Los reyes llevaban en los pies sandalias que los reyes vencidos tenían el hábito de besar. Que besen los pies. Adoración, que se arrodillen delante de ellos. El rey de Persia. Y aquí estoy representando el trasfondo en estas láminas con la estatua de las naciones, de los imperios, como se le ha llamado, que Dios le reveló al rey Nabucodonosor y llamó a Daniel luego para explicarle al rey su significado. La parte del pecho de plata representa al gobierno de Persia. Es cuando Ciro entró en Babilonia que los persas, al adorarlo, dieron testimonio por primera vez del respeto que tenían por él, dice este autor. Tobar, Historia del Antiguo Oriente. El gran rey persa era el dueño absoluto del poder, el sumo Dios sobre la tierra. Ante él se debían prosternar, arrodillar hasta los pies, poniendo el rostro contra la tierra. Por eso Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Quiere que los demás hagan lo que él quiso hacer. Quiere infundir en los demás los principios de gobierno del cielo, que son principios de autoexaltación, grandeza, egoísmo. Grecia, miren ustedes el nombre que se dio: Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Era un muchacho, murió joven, en los 30. Víctima, dicen algunos, de una borrachera. No tenía control sobre sí mismo y pretendía gobernar a los demás. Otros dicen que fue de una fiebre, pero se dio ese espíritu de grandeza y estaba representado en esa estatua por el vientre de bronce. Dice un historiador sobre su libro Alejandro el Grande: Alejandro se convirtió en la encarnación viviente de la divinidad. Pretendió de los suyos la proskinesis en griego, el que se postrasen delante de él, que se arrodillasen delante de él. Y pasemos a Roma, al imperio de los Césares.
¿Qué encontramos allí? Lo mismo, representado en esa estatua de los imperios por los muslos, por las piernas de hierro. El César, dice un autor de apellido Solana, Gran Historia Universal, se apoyó en las auctoritas, no necesito traducirlo del latín, en su poder sacrosanto de Pontificex Maximus y en la ascendencia divina. Él creyó ser sumo pontífice también, porque provenía supuestamente de una ascendencia divina, tenía sangre divina que corría por él. Estos emperadores romanos situaron sus estatuas en los templos y plazas de Roma junto a las de los dioses, para que se les tributara el mismo honor que los dioses paganos que tenían allí. Y llegó el emperador Constantino, el que supuestamente pasó a ser el primer emperador cristiano. Él reconstruyó, sin embargo, el culto imperial. No sé cuán cristiano puede considerarse eso. Y ese culto imperial fue aceptado nominalmente por el cristianismo romano, asombrosamente. Pensando, bueno, ahora tenemos libertad que antes no teníamos porque nos mataban, nos perseguían. Este es el primer emperador cristiano, vamos a darle los gustos. A los títulos existentes que tenían los otros emperadores de Augusto, Pontífice Maximus o Sumo Pontífice, Imperator Perpetuo, Pater Patriae. Al hacerse cristiano, Constantino agregó vicario de Cristo. Ahora quería que los cristianos lo mirasen a él como si fuera Cristo en su lugar. Obispo de los obispos, representante del unigénito Logos. Logos, la palabra de Dios. Él, el representante de la Biblia, de la palabra de Dios, debía estar por encima de los obispos y debían obedecerle a él. Él mezcló el paganismo con el cristianismo. Y también introdujo un ceremonial riguroso tendiente a destacar el carácter divino del emperador. No sé qué clase de conversión habrá tenido para querer seguir con esas ínfulas de ser de carácter divino para que los demás se postren ante él. Tuvo una ceremonia con una túnica de oro, con una diadema y con la exigencia de una prosquinesis, es decir, que se arrodillen delante de él, que después fue adoptada por la Iglesia Católica Romana en relación con los papas, porque la misma ceremonia que existe en la institución del papado romano es la que viene de Constantino. Y el resultado fue la Iglesia Católica Romana. Esa mezcla de paganismo con el cristianismo llevó Constantino su imperio al apogeo, a la elevación más grande del absolutismo del dominio total. Además de los títulos imperiales, los pontífices romanos, los obispos de Roma, agregaron otros, exigieron el mismo ceremonial de que la gente se arrodille delante de ellos. Pero el papado romano se atribuyó títulos más osados. Santo Padre, su santidad. Es asombroso que se hayan atribuido un título de esa naturaleza. Advertía Apocalipsis 13:1, sin embargo, también Apocalipsis 17:3, que ese poder que iba a reemplazar a los césares romanos iba a tener nombres blasfemos. Tenían sus cabezas, dicen, nombres blasfemos. La bestia o anticristo romano estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. ¿Qué es blasfemia? Pretender ocupar el lugar de Dios. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, la pérdida de la fe original, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios.
y dígame si no se cumplió. Queridos amigos, el lenguaje de la Biblia no da vueltas, es claro, porque Dios no puede ser engañado. Y para que nosotros no nos dejemos engañar, la palabra de Dios advirtió de lo que iba a venir sobre el cristianismo, que alguien iba a sentarse como quiso hacerlo Lucifer en el cielo para ser adorado, para que la gente se postre ante sus pies, para declararse infalible también como lo hicieron algunos emperadores anteriores, de tal manera que sus decretos, sus bulas y sus declaraciones no se las discutiera. Pretende perdonar pecados, lo hemos visto más de una vez, porque esto es uno de los atrevimientos más grandes. Dice San Marcos el capítulo 2 y el versículo 7, ¿por qué habla así? Refiriéndose a Jesús que había perdonado al paralítico sus pecados en público, porque Jesús podía leer el corazón humano y sabía que lo atormentaba un pecado secreto. Está blasfemando, dijeron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo sabían los sacerdotes judíos que ofrecían el sacrificio que representaba al futuro Cordero de Dios que iba a dar su vida por los pecadores. Lo sabían ellos porque la gente no les confesaba sus pecados a ellos, debía confesarlo directamente a Dios y ellos hacían el ritual en el templo. El rey Salomón dijo, 1 Reyes 8, 38 y 39, toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre, oye desde el cielo, desde tu morada y perdona. ¿Quién? ¿De dónde? Desde el cielo. Dios mismo. Obra y da a cada uno conforme a su camino, porque solo tú conoces el corazón de los hombres, cuyo corazón tú conoces, solo tú conoces el corazón de los hombres. ¿Cómo puedo yo tomarme el atrevimiento de decirle a alguien que viene a confesarme sus pecados y decirle, te absuelvo? Eso solo Dios puede hacerlo porque Él conoce el corazón, yo no conozco el corazón. Pero en la mente de muchos católicos está que puede confesarse ante la Virgen, que puede confesarse ante los santos, que ellos son más humanos en esa escala, Cristo y Dios están más lejos y que finalmente a un ser humano lo pueden engañar más fácil. Pero ante Dios no podemos nosotros ignorar el hecho de que Él conoce todas las cosas y tenemos que sincerarnos. La única manera en la que tú puedes recibir el perdón de los pecados es siendo honesto contigo mismo y con Dios y confesándole tus pecados. Y cuando así lo haces y con la intención de no volverlos a cometer, pidiendo ayuda a Dios para que te ayude a ser fuerte, entonces puedes tener la paz de Dios invocando el nombre de Jesús, porque para eso Él vino, para perdonar a los pecadores. Cambió también la ley de Dios, otro atrevimiento de pretender ponerse en lugar de Dios. Dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. La mayor blasfemia. Anuló el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes. En el Catecismo Romano, el que acuñó el Papa Juan Pablo II para ponerlo un poco más al día, se admite de que la ley de no postrarse ante ninguna imagen de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, debe darse para con todas las épocas. Pero después, unas páginas más adelante, uno mira, uno lee de nuevo y dice, bueno, que un concilio posteriormente autorizó a venerar imágenes y sigue como si nada pasara. Y cambió el cuarto mandamiento del día de reposo del sábado al domingo. Estaba en una entrevista televisiva en la ciudad de Venado Tuerto, en Argentina. Y allí el periodista me dijo, bueno, todas las iglesias guardan los mandamientos de Dios. Y yo le dije, no. Leamos los 10 mandamientos tal como Dios los escribió. Y pongamos a averiguar cuáles son las iglesias, si las hay, que guardan esos mandamientos. Santo Padre, el título de Santo Padre.
Dios es el único Padre espiritual. Sí, a veces usamos el término Padre espiritual por decir Padre afectivo. El apóstol Pablo dijo que se sentía como una madre que había dado a luz, una ilustración, pero nadie llamó al apóstol Pablo Santa Madre por eso, porque él simplemente quiso mostrar sus sentimientos de querer guardar, mantener la fe de aquellos a quienes les había dado el mensaje. Por eso Jesús dijo en Mateo 23:9, y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre. Se refiere a Padre espiritual, porque padres terrenales tenemos todos nosotros y es correcto decirles papá. Y ese Padre está en el cielo. El Papa Juan Pablo II escribió un libro y comentó este pasaje y dijo, esa tradición se perdió con la costumbre y listo. Pero yo creo en lo que Dios dice en su palabra, no en los comentarios que puedan hacer otros que busquen una arrogancia que no les corresponde, porque les corresponde solo a Dios ser honrado y honrado. Él es el único Padre espiritual. Mas ¿a cuántos lo recibieron? San Juan 1, versículos 12 al 13. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Padres terrenales todos tenemos. A ellos les podemos decir papá. Pero en asuntos espirituales, el único que puede engendrar la vida espiritual es Dios, es el Espíritu Santo. San Juan 3:5 dijo Jesús a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A menos que se pase por el bautismo, a menos que se nazca del Espíritu de Dios que engendra la vida interior, nadie puede realmente convertirse, ni siquiera percibir las cosas maravillosas de la palabra de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque Él es el único santo. Sí, yo sé, el apóstol Pablo habló de los santos de las iglesias, pero todos en un plano de igualdad, hechos santos, santificados por el Hijo de Dios. Porque en Cristo Jesús somos primero justificados, luego pasamos a un proceso de santificación, somos santificados, que tiene que ver con nuestra aptitud para el cielo. El Señor nos enseña, Dios nos enseña, y todo por la obra del Espíritu de Dios. Pero el único santo digno de ser adorado es Dios. De los pecadores, dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, yo soy el primero. El peor de los pecadores. ¿Ustedes creen esto? ¿Creen que el santo apóstol Pablo, como se lo suele llamar, era el peor de los pecadores? Cuando era muchacho yo pensé al leer este pasaje que Pablo se las quería dar de humilde. Quería mostrar humildad. Pero después entendí que el apóstol Pablo no era hipócrita. Él lo decía en forma sincera. ¿Qué hizo él? Perseguía a los cristianos para matarlos con un celo diabólico y pensaba que era un celo divino, un celo farisaico era. Y tuvo las ropas de Esteban cuando fue apedreado, hasta que el Señor lo encontró. Y al mirarse a sí mismo, él descubría que era lo peor, que era el primero de los pecadores, que él no tenía ningún argumento delante de Dios. Solo la gracia infinita, la misericordia de Dios podía librarlo a él. Eso lo descubrió al encontrarse con Cristo y al descubrir la verdad preciosa del Evangelio. Y entonces toda esa actitud farisaica que tenía antes de justificación propia murió. Lo tuvo por estiércol usando sus palabras para aceptar finalmente la grandeza de la gloria del Hijo de Dios. Cuanto más cerca nosotros estamos de Dios,
tanto más miserables, insignificantes y pecadores nos sentimos. Por eso yo les puedo asegurar, como ministro del Evangelio de la palabra de Dios, que si aquel que acá en la tierra acepta que le digan Santo Padre y la gente se postre ante sus pies y le confiese el perdón de los pecados, si él estuviera cerca realmente de Dios, rechazaría con horror que la gente se postre así, le confiese sus pecados y le dé semejantes títulos de su santidad. Pensemos un poco, ¿qué ser humano puede atribuirse el título de la santidad? Solo podemos ser hechos santos por gracia, por misericordia, pero no pretendiendo que los demás se postren delante de nosotros. Y adopta, sin embargo, este poder, ceremonias de adoración imperial, que fueron las que infundió el príncipe rebelde del cielo a través de los grandes emperadores antiguos. ¿Qué dice el apóstol Pablo al mostrar el contraste entre esos imperios y el carácter de Cristo? Entre el propósito del ángel rebelde y lo que reveló Jesús al venir a la tierra. Haya en vosotros, escribió a los Filipenses en el capítulo 2, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. La palabra en griego da la idea de como una fiera que busca aferrarse a su presa para que no se le escape. No quiso aferrarse con toda el alma, podríamos agregar, a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué carácter tan distinto a esa exaltación que alguien buscaría lograr en medio de la iglesia haciéndose pasar por Dios sin ser Dios? Y este que era Dios, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, pasó a ser, porque estuvo dispuesto a despojarse de esos atributos divinos por un tiempo para ser uno, porque estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Vino a este mundo para redimir a los seres humanos y adoptó nuestra humanidad, lo que ya era una humillación casi infinita, para redimirnos, pero fue más allá. Murió la peor clase de muerte que se podía dar a los seres humanos. Por eso dice el apóstol, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Delante del Hijo de Dios sí me postraré, no ante ningún ser humano, porque Él es mi Redentor. Él dio su vida por mí. En Él puedo ver a Dios mismo dando a su Hijo. Puedo ver la naturaleza, el carácter de Dios lleno de amor. Y Él es el único digno de mi alabanza y el único digno de la alabanza y de la adoración en todo el universo. No lo es ni el príncipe rebelde, ni ningún otro príncipe impostor acá en la tierra. Solamente debemos honrar a Dios, postrarnos ante Él, y de Él obtendremos la vida eterna. ¿Logrará su propósito el diablo? Dios destruirá todo imperio que se exalte a sí mismo. Hace unos años atrás estaba dando conferencias en Virginia, Estados Unidos, y una mujer de Bolivia, muy fina, que tenía hijos médicos en Argentina, me dijo, ¿por qué usted critica a otras iglesias? Y le pregunté, ¿a qué se refiere? Y sí, porque yo no veo en otras iglesias que se critique las posiciones de otros.
Entonces le dije, bueno, en otras iglesias lo que hicieron fueron quemar vivos por más de 1 milenio. ¿A cuántas personas? Bueno, sí, pero eso sucedió en el pasado, me dijo. Hay que olvidar, hay que perdonar. Entonces le pregunté, ¿usted se postra ante un sacerdote y le pide el perdón de sus pecados y le hable desnuda el alma a un ser humano para obtener el perdón de los pecados? Entonces ella reaccionó y me dijo, no, eso no. A Dios sí, pero a un hombre no. La miré sonriendo afablemente y le dije, señora, si usted sabe que eso es un engaño, que es una farsa, ¿no tengo yo el derecho, y no solo el derecho, sino el deber moral y espiritual ante Dios y los hombres de denunciar semejante estafa espiritual? Sonrió y me dijo, está bien. ¿Logrará su propósito el diablo de imponerse sobre todo el mundo, que a través de la globalización pueda él gobernar el mundo y lograr que todos lo admiren a él a través del engaño? No. Dice el libro de Daniel que Dios destruirá todo imperio que se exalte a sí mismo. Y aunque lo logre parcialmente, y aunque por un corto tiempo se le entregará las riendas del mundo para que pueda dar a su máximo grado ese olor nauseabundo del pecado y de la rebelión, esa será la antesala de su destrucción final. En Apocalipsis 1:5 se concluye diciendo, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de todos los reyes de la tierra. Aunque está en el primer capítulo del Apocalipsis, esta es la conclusión, la esencia del Evangelio. Jesucristo es el primero de los muertos. El primero porque sin Él no hay ninguna resurrección válida. Es el primogénito de todos los reyes, el soberano de todos los gobernantes del mundo. Porque Él murió por los pecadores, Él vino, redimió este mundo y Dios lo exaltó y solo ante Él nosotros debemos arrodillarnos. Solo ante el Hijo de Dios debemos postrarnos. Y solo de Él, a través suyo, podemos obtener el perdón de los pecados. Querido amigo que me estás escuchando, ¿quieres realmente estar libre de tus pecados? No se los confiese a seres humanos que no entienden qué es lo que te pasa. Confiésalos a Dios, porque Él conoce tu corazón. Y sé sincero con Él. Y al confesar esos pecados, porque estás apenado, porque te duele, no pienses que estás haciendo simplemente un negocio con Dios, una transacción. No, si vas a Él es porque quieres cambiar, porque quieres transformar tu vida. Y entonces, si vas con esa intención y eres honesto al confesar los pecados, obtendrás la liberación de tus pecados. Yo entendí mejor este problema cuando mi hijo a los 12 años no quiso aceptar bautizarse todavía cuando le pedí que se bautizara. Y pensé a los 13 años si podría, si realmente querría. Y a los 13 o 14 años, estando en Puerto Rico, mi hija me dice, papi, Daniel quiere bautizarse. Y le pregunté, ¿en serio? Y él me dijo, si no ahora, ¿cuándo? Allí vi que yo era padre carnal, pero solo el Espíritu de Dios podía transformarlo en un hijo de Dios. Podemos nosotros ayudar a muchos para preparar el ambiente, para que puedan percibir la gloria de Dios y el Espíritu de Dios pueda llegar al corazón de esas personas. Uno de los problemas más grandes que tengo como predicador es que yo predico lo que el apóstol Pablo dijo es la locura de la predicación, porque es locura para los que no lo entienden, pero en aquellos en quienes el Espíritu de Dios obra, hay efecto, hay transformación. Y por eso quiero decirte, amigo o amiga que me escuchas,
que si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón en este momento, es porque estás naciendo a una nueva vida. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Acepta las verdades del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y ve a Él directamente para recibir el perdón de los pecados. Hay salvación, hay redención mediante la obra del Espíritu de Dios, mediante la intercesión de Cristo en el templo del cielo. Si nosotros vamos por fe, creyendo en sus promesas, nos humillamos delante de Él, nos postramos delante de Dios y de su Hijo y le pedimos el perdón de los pecados. Así tenemos redención y nos levantamos en paz. Yo te exhorto que junto conmigo ahora incline su rostro para buscar al Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti solo queremos postrarnos. Te agradecemos porque la vida no nos pertenece, porque tú la hiciste. Nuestra vida, nuestra redención también es obra tuya. A través de tu Hijo nos devuelves el derecho a vivir. Un derecho inmerecido, pero que en tu Hijo lo obtenemos, lo recuperamos. Perdonas nuestros pecados. Límpianos de todo mal. Ante ti, Señor, desnudamos nuestra alma en lo privado para confesarte nuestras faltas. Y porque creemos en ese sacrificio del Hijo de Dios, confiamos en ti y nos levantamos en paz, invocando el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.